Un extraño vestido de arcoíris y su flauta plateada salvan a un pueblo de ratas. Pero si el pueblo se niega a pagarle, roba a sus hijos y desaparece en las colinas para no regresar. Aunque parece una historia de fogata, la gente de Hamelin dice que sí ocurrió. Las preguntas son: ¿qué pasó y era el verdadero flautista tan aterrador? Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Historia Extraña. Después comenta qué otras historias espeluznantes quieres escuchar. Bien, ahora sigamos la música. Todos conocemos los aspectos generales. En la Edad Media, Hamelin sufre una invasión de ratas y un misterioso flautista de ropas multicolores se ofrece a resolverlo. Él toca su flauta y las ratas lo siguen hasta el río Weser, donde se ahogan. Pero la gente de Hamelin se niega a pagarle, así que él regresa en la fiesta de Juan y Pablo, los santos, no los víctimas. Él toca su flauta otra vez y esta vez todos los niños de Hamelin lo siguen fuera del pueblo y nunca se les vuelve a ver. Las versiones difieren sobre el final, pero en cualquier caso, el término flautista de Hamelin eventualmente se convirtió en una abreviatura. Para un líder carismático, Kahneman o cualquier persona con carisma peligroso, líderes de sectas, políticos, Taylor Swift, ya entiendes la idea. La gente también a veces lo relaciona con el modismo pagarle al flautista, aunque los estudiosos de los proverbios señalan que esa frase es más probablemente una abreviatura de la expresión no relacionada: el que paga al flautista elige la melodía. De todos modos, hay varias versiones del cuento. Goethe lo mencionó en un poema inconcluso de 1803, presentando al flautista como un poder sobrenatural. Los hermanos Grimm recopilaron cuentos alemanes en el siglo XIX y adaptaron este como una fábula moral, castigando la ingratitud de una comunidad con la pérdida de sus hijos. En 1842, el poema de Robert Browning, el flautista de Hamelin, la convirtió en una historia infantil victoriana con tono de canción, ya que los niños victorianos parecían ser muy duros. Desde entonces, el flautista salió del folclore. Pintores como Kate Greenaway lo ilustraron para libros infantiles. Compositores crearon óperas y ballets en el siglo XX. Cineastas lo reinventaron como héroe anti-establishment o protoestrella de rock. Y los Looney Tunes también lo reinventaron. Desde Porky Pig hasta Silvestre el Gato, la historia ha variado entre lo cómico, romántico y trágico, manteniendo su atractivo universal. Cada época refleja sus miedos en él. En la peste era la muerte, en la industrialización, el costo del progreso. Y en la era de los medios masivos se convirtió en una advertencia sobre la adoración ciega de las celebridades. En El flautista de Guadalupe fue el antagonista de Speedy González, el ratón más veloz de México. Sin embargo, en cada versión persiste un detalle inquietante. El pueblo de Hamelin asegura que es real. Durante siglos llevó registros del día en que nuestros niños se fueron. Esa inquietante nota cívica transforma un cuento de hadas en un misterioso y escalofriante hecho histórico. Si hubieras entrado a la iglesia parroquial de Hamelin alrededor del año 1300, podrías haber visto una vidriera que mostraba a una figura vestida de colores guiando a niños vestidos de blanco. La ventana se perdió en el siglo XVII, pero antes fue descrita y copiada. Hoy existe una reconstrucción moderna. Esa imagen inquietante hace que muchos historiadores crean que la leyenda recuerda una tragedia fuera de la iglesia. El pueblo mantuvo viva la fecha. Una nota de 1384 en los registros de la ciudad de Hamelin cuenta solemnemente el tiempo a partir de la catástrofe. Ha pasado un siglo desde que nuestros niños se fueron. Esa frase muestra que la memoria era cívica, no solo literaria. Aún puedes tocar la historia en piedra. Un fragmento de una puerta de la ciudad construida en 1556 menciona la desaparición. Inscripción del siglo XVII en la casa del cazador de ratas, Rattenfangerhaus, en Bunglosenstrasse. Vuelve a contar lo básico con una fecha precisa: 26 de junio de 1284. De hecho, según los habitantes locales, la calle obtuvo su nombre, que significa calle sin tambores, porque después se prohibieron la música y el baile ahí. Es como una versión medieval de Footloose. Además, existe el manuscrito de Lüneburg del siglo XV que explica lo esencial. Un joven elegante toca una flauta de plata y 130 niños lo siguen por la puerta este hasta Calveria o Koppenberg y desaparecen. No hay ratas visibles. Esa ausencia es relevante, ya que el cazador de ratas no se documenta hasta mediados de 1503, siglos después.
Anteriormente, las fuentes solo se enfocan en la desaparición de los niños. Si el flautista de Hamelin no cazaba ratas, ¿quién era? Como es raro que un exterminador enfadado se lleve a todos los niños de un pueblo, es lógico preguntarse qué ocurría en realidad. Afortunadamente, historiadores y folcloristas sin nada mejor que hacer han dado varias explicaciones. Una teoría sostiene que la historia refleja una tragedia real, quizá una epidemia, ahogamiento o deslave que mató a muchos niños de Hamelin. En la Europa medieval, las personas solían personificar objetos. La catástrofe y la muerte solían representarse como un flautista o violinista guiando la danza macabra, por lo que aquí el flautista simboliza la mortalidad, no es un hombre real. Si una plaga o inundación destruía una generación, una figura llevándolos ofrecía simbolismo y consuelo. Incluso la geología local indica que colapsos subterráneos cerca del Weser pudieron causar ahogamientos o atrapamientos. Europa fue testigo de extraños brotes de bailes colectivos entre los siglos XIII y XVI, a veces llamados coreomanía o la danza de San Vito. En 1237 se informó que niños bailaron de Erfurt a Arnstadt hasta colapsar. En 1518, en Estrasburgo, cientos bailaron sin control durante días y el flautista podría recordar ese episodio. Los cronistas narraron ropas brillantes, agotamiento y procesiones a santuarios buscando alivio, reflejando el color, ritmo y trance de Hamelin. Otra teoría relaciona el evento con predicadores itinerantes del siglo XIII que reunieron a niños cruzados, grupos de jóvenes convencidos de que podían recuperar pacíficamente Tierra Santa, lo cual, alerta de spoiler, no pudieron. La cruzada de los niños de 1212 terminó en desastre, con muchos muertos o vendidos como esclavos. Si un fanático carismático llegó a Hamelin años después prometiendo salvación o gloria, los padres podrían verlo como un hechizo. El toque de la flauta puede ser un encanto retórico, música persuasiva recordada como melodía literal. Otra versión dice que el flautista era un traficante que llevó a los jóvenes de Hamelin a lugares lejanos. Reclutadores y comerciantes medievales solían atraer o coaccionar a trabajadores con promesas falsas. Y como la vida era muy dura en ese entonces, vender o poner a los niños en servidumbre ciertamente no era algo desconocido. Una comunidad podría suavizar el escándalo al presentar al culpable como sobrenatural. Es sombrío, similar a otros relatos moralizantes donde el pecado de un pueblo recibe retribución fantasmal. Pero por mucho, la teoría más macabra, sugerida por el historiador William Manchester, es que la leyenda encubría una serie de asesinatos o secuestros de niños por parte de un depredador, no del monstruo. Arnold Schwarzenegger luchó en las películas La humanidad muy real sin fuerzas del orden organizadas. A veces, los pueblos ven los crímenes como visitas del mal. Aquí, el carisma mágico del flautista es el magnetismo de un psicópata. No hay evidencia medieval, pero como estudio psicológico del folclore es potente. Transformar el trauma en alegoría permitió al pueblo llorar sin enfrentar el verdadero horror. Esas explicaciones son plausibles o al menos algo plausibles, pero la mayoría de los historiadores piensa que ocurrió otra cosa. Para entender a los niños de Hamelin, primero traduce el lenguaje medieval. Niños del pueblo suele referirse a habitantes, no a niños literal. En la Alemania del siglo XIII, los hijos menores tenían pocas opciones por el mayorazgo, ya que solo el mayor heredaba. La mayoría de los hermanos menores debían esperar una oportunidad, que llegó con la Aussiedlung. Tras cambios militares en el siglo XIII, la expansión alemana abrió tierras al sur del Báltico. Los reyes querían que los colonos talaran bosques, fundaran pueblos, trabajaran en molinos y, en general, hicieran todo el trabajo pesado que ellos mismos nunca harían. Aquí entran los Locketers. Intermediarios elegantes reclutaban colonos en el Sacro Imperio Romano y guiaban caravanas a asentamientos en Brandeburgo, Pomerania, Silesia y Transilvania. Si tienes 18 a 25 años y poco dinero en Hamelin, un organizador persuasivo ofrecía terrenos y un nuevo inicio
asociado a un sombrero y un libro de cuentas. La similitud con la leyenda es inquietante. Un joven bien vestido llega y, dejando la música, negocia y guía al grupo que busca. Jóvenes solteros del pueblo salen por la puerta este hacia las colinas. Los padres devastados recuerdan la fecha para siempre. Con el tiempo, los narradores añaden ratas, venganza y una moraleja sobre cumplir promesas. El reclutador se vuelve una figura sobrenatural con flauta. La memoria local y la onomástica aportan color. Estudiosos han rastreado apellidos medievales de Hamelin hacia el este hasta Uckermark, Pomerania y pueblos cercanos de Westfalia. Viborungen tiene nombres de lugares gemelos como Bebelingen y Berbingen, avanzando hacia la Polonia moderna. Ese sería el rastro esperado si un grupo se hubiera ido y creado o reforzado nuevos asentamientos. En el camino hay un eco transilvano plausible. Desde el siglo XII, colonos alemanes, los sajones de Transilvania, fundaron ciudades en la actual Rumania. Después, el folclore dijo que los niños perdidos de Hamelin reaparecieron por cuevas. Una visión romántica que refleja una migración real. También vincula la historia con Transilvania, que siempre da miedo. ¿El flautista de Hamelin daba miedo realmente? Si eras padre en Hamelin, sí. En el verano de 1284, tus hijos, adolescentes y jóvenes, siguieron a un reclutador y nunca regresaron. Fuera por salarios, tierras o salvación, no volvieron a casa. Para el público posterior, la historia necesitaba un villano al que pudieras maldecir. El discurso de la gente fue un hechizo, su estipendio una flauta y la travesía al este, una desaparición. Se sumaron las ratas. Siglos después, los narradores llaman sazón al toque dramático, memorable y poco original del platillo. Eso no implica que las demás teorías sean basura. La Europa medieval sí tuvo frenesíes de baile, reclutadores de cruzadas y deslizamientos de tierra, pero el modelo de emigración explica los monumentos cívicos conmemorativos. La datación precisa, el perfil de edad con niños del pueblo y las pistas al este, además de nombres y topónimos. También explica por qué los primeros textos no mencionan plagas. El trauma fue humano, no causado por roedores. Por eso el verdadero flautista de Hamelin era aterrador. No como hechicero, sino vendedor, capaz de llegar a un pueblo y convencer a sus jóvenes de irse para siempre. Ese tipo de influencia atormenta un lugar por siglos. Entonces, ¿qué piensas tú y con qué teoría te quedas? Déjanos saber en los comentarios abajo. Ya que estás aquí, revisa otros videos de Historia Extraña.